primer lugar, aquí en esta tribuna siempre se han presentado obras literarias que se han considerado interesantes, pero esta en especial no es que sea interesante. Yo me la he leído, o sea, no hablo de oídas. Hace 15 días las 800 páginas y me pareció tan, no sé, tan visceral, tan rápido, que fui pasando hojas porque era interesantísimo, para luego leerla ya despacito, para 2 o 3 ir tomando nota, porque es muy complicado, ahí salen una de compañeros que es la calaba, ¿no? Pero es interesantísimo, es una mezcla de, bueno, de gente que conoce perfectamente el mundo de la magistratura, pero además tiene, esto yo lo he encontrado un poco, tiene parte de novela de policíaca de John le Carré. Tiene escenas de sexo que son verdaderamente tórridas. Sí. Y después a mí me recuerda mucho, es interesantísimo, le digo, además, conviene leerlo, luego lo explicarán aquí los compañeros, porque es verdaderamente lo que leemos en los periódicos, que es algunas verdades, muchas medias verdades y bastantes mentiras. O sea, hay que traducirlo. Una vez que se lea, yo creo que se siente uno verdaderamente satisfecho. Lo que dice en él, en definitiva, lo he leído muy deprisa, es que se va el gobierno actual va a una destrucción del Estado de Derecho, aquello que dijo el señor Montesquieu de legislativo, ejecutivo y judicial. Bueno, pues el ejecutivo se está comiendo al legislativo a base de decretos, leyes, con muy pocos debates en el Parlamento y claro, con la Iglesia hemos topado. Menos mal que ahí está el judicial, que se resiste como una roca con todo el tráfico de influencias. Luego trae una conexión muy interesante con Francia. En Francia, el tráfico de explosivos a través de las fronteras, unas furgonetas que vienen a Madrid de tapadillo. Luego al conductor de la furgoneta, mientras está mirando el mar en Biarritz, llega un policía francés y le pega un tiro en la nuca. Después al policía francés se lo cargan en París. A mí me recuerda un poco, no sé si tú habrás pensado en ello, en el... ¿Qué? ¿Va a destrabar? No. ¿Se puede contar? La tragedia de Atocha, que no se ha explicado bastante, porque aquello de la furgoneta, la conexión con Francia, pero a nivel altísimo, a nivel de ministro. Luego los cientos de millones de Marsella, de Pardier y todo esto. Es en una palabra, por lo poco que decirlo, ellos ya verán ustedes que es interesante. Así que sin más, lo único que deseo es que se cumpla en la realidad el final del libro. La solución que nos da el libro, pues puede ser bueno, pues tiene la palabra. Bueno, pues muchas gracias en primer lugar al Casino por darme la oportunidad de presentar la novela en este foro. Bueno, antes de empezar propiamente el coloquio, tenemos la suerte de contar con Carmen, que nos va a interpretar una pequeña canción. Ya les digo que es lo mejor de la presentación, o sea que escúchenla porque merece la pena. Carmen, cuando quieras. Bueno, yo... No sé si es que... Bueno, pues yo he venido aquí a hablar un poco de mi libro, ¿no? Esta es broma, vengo a traer un poco de música, a amenizar un poco la velada. Y nada, que muchas gracias a Manuel por tenerme y al Casino de Madrid, a toda la organización y a ustedes por estar aquí. Esto se llama Llueve, es una versión de un tema de blues clásico y bueno, espero que les guste.
cosas. No quiero encender una hoguera, el mundo está más o menos. Quiero encender la llama de mi corazón, la llama que hay en cada uno de ustedes, la llama de tu corazón. Bueno, y eso es lo que hace el libro de Manu, encenderos la llama, la chispa y la curiosidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Carmen. No sé si me oye. La verdad que te dejaría a ti todo el rato cantando porque es mucho mejor voz que la mía. Pero bueno, yo agradeceros también particularmente a los que habéis tenido la gentileza de venir hoy a la presentación. Vuestra asistencia. Voy a tratar de hacerlo lo más divertido posible, también a los que me están siguiendo por YouTube. Y bueno, primero voy a presentar a mis dos compañeros que tengo aquí en la mesa. Son Rosa Esperanza Sánchez Roistello, que es magistrada del Juzgado Contencioso Administrativo número 1 de Vitoria y miembro de la Plataforma por la Independencia Judicial, y Jesús Villegas, que es magistrado del Juzgado de Violencia de Género de Madrid y secretario general de la Plataforma por la Independencia Judicial. Ambos son personajes también de la novela. La intrépida Rosa Tello, que es una de esas magistradas valientes, brillantes y de principio, que terminan dinamitando las conspiraciones que albergan y que vamos a exponer un poco, sin revelar mucho, sin hacer de spoiler. Y Jesús Villegas, que aquí en la novela Le Cambio de Destino lo sitúa en un juzgado de instrucción de Plaza Castilla, y tiene también un papel capital porque se va a ver envuelto en una causa, en un secuestro de una afamada diseñadora francesa que bueno, gracias a la sagacidad del instructor, pues termina descubriendo eso, ese secuestro y tal, en el que nada es lo que parece. Yo, si os parece, os doy la palabra a vosotros y me vais preguntando sobre lo que queráis de la novela. Yo prometo contar todo, casi todo. Rosa, empieza. Bueno, pues venga. Yo intentando ser caballeroso, pero bien. Mirad este libro. Es una novela, pero ¿no será acaso un libro de magia, un grimorio, un manual de conjuros? Lo digo porque, aunque es una ficción que está enraizada en la actualidad política de nuestro país, y algunas cosas de las que cuenta se han cumplido, por increíble que pueda parecer. Es profético, pero para mí este carácter profético resulta especialmente inquietante. ¿Por qué? Como acaba de decir mi amigo Manu, mi mujer y yo somos personajes del libro. Y Manu sabe cosas que no las ha visto, él no estaba en mi casa. Él conoce detalles de mi vida que yo no se los he contado. Tiene una bola de cristal, ha hecho un pacto con el demonio. Lo que yo pienso es que cuando se está tan arraigado en la realidad del país y se conocen también los datos, uno termina, por pura lógica, sabiendo lo que va a ocurrir. Yo te pregunto, Manu, esto es un libro con final feliz. ¿Tú crees que va a tener final feliz nuestra tragedia cotidiana? ¿O esta es solo una licencia literaria? Bueno, yo estoy convencidísimo que va a tener final feliz esta lucha que tenemos, y que, hay que decirlo, la inmensa mayoría de la judicatura, de los jueces y magistrados. Yo siempre reivindico que España tiene que sentirse muy, muy orgullosa de los jueces y magistrados que tenemos en España, que aplican la ley con absoluta independencia y con absoluta imparcialidad y con gran esfuerzo y una permanente vocación personal y profesional, pese a las carencias a las que nos someten determinados responsables políticos y pese también a esa pequeña minoría de jueces, que también los tenemos dentro de la carrera judicial, que prefieren jugar esos juegos de padrinazgo político y, con tal de ascender en su carrera profesional, están dispuestos a traicionar los principios y el honor. Yo creo que tendrá un final feliz esta historia, no sé exactamente cuándo, pero hay que pasar por esa travesía del desierto.
Yo empezando un poco y conectándolo directamente con la novela, y ahora entramos, ya digo, sin revelar para el que no la haya leído, el que la esté leyendo, la novela se compone de 4 tramas judiciales aparentemente independientes, pero todas terminan confluyendo en una misma situación y en una serie de acontecimientos que dinamitan todo el Estado de Derecho y el gobierno de la nación. Si ustedes empiezan a leer la novela, los personajes les van a sonar mucho, la mayoría, todos, casi todos, son personajes reales, aparte de los que tengo en la mesa y de algunos nombres que fácilmente son identificables, como el ministro de Justicia Juan Carlos Prados, el presidente del Tribunal Supremo Carlos Mestres, que ahora entraremos un poco a valorar, algún fiscal particularmente cercano al Partido Socialista como Cándido Martínez y su esposa Clara Marín, vocal del Consejo General del Poder Judicial y magistrada de la Sala Quinta de lo Militar, alguna fiscal general del Estado como María Delgado. Todos los personajes son muy identificables, unos más por ser muy conocidos por el público, y salvo 3 personajes, eso sí tengo que decir, para desencanto a lo mejor alguno de ellos del público masculino, Brigitte Chirac, que es un personaje absolutamente ficticio, esa mujer liberal, libertina, la femme fatal del mundo de la moda y con múltiples amantes dentro de la carrera judicial y con escenas particularmente tórridas, no la he conocido, pero es un personaje real. Yo como ficticio. Yo como les decía, la novela empieza... tiene 4 tramas, empieza con un atentado terrorista en el restaurante Quintín, en el que nada es lo que parece, justo al paso de la princesa Corina cuando va a declarar en una causa que lleva el protagonista de la novela, el magistrado Martín Zaragoza, cuando va a declarar la Audiencia Nacional. En ese atentado nada es lo que parece. Hay después otra causa que es la que lleva el magistrado Martín Zaragoza, que es esta de la operación, se llama la Operación Patria Olvidada, y tiene por objeto esas comisiones que va cobrando el rey emérito y una serie de defraudaciones a la hacienda pública. Una segunda causa, que es el atentado terrorista en Quintín. 2 causas que están en los juzgados de Plaza Castilla y que curiosamente terminan dinamitando esas causas que se llevan en la Audiencia Nacional. Una es una causa de corrupción urbanística en la Operación Chamartín, que la lleva el magistrado del juzgado de instrucción número 46, Andrés Montes, que es un personaje absolutamente real, de las 59, muy del Atlético de Madrid, para los que están aquí de las 59, y otra causa que es una falsificación que se inicia en relación con la secretaria general del Centro Nacional de Inteligencia, y que uno de los personajes principales de la novela, la inspectora López, que ahora entraremos un poco más a fondo, que termina pasando del CNI al Club de la Moda Española, un club empresarial a partir del cual empieza a acercarse a Brigitte Chirac y al ministro del Interior francés, la que es la amante de Brigitte Chirac, y tiene una decidida implicación en esas tramas de corrupción que hay, y que lo lleva mi compañera Rosa Tello, que se desplaza de San Sebastián al juzgado de instrucción de Plaza Castilla y va a poner contra las cuerdas a determinados cargos y se va a enfrentar a algún ministro de Defensa que sorprendentemente llega al Ministerio de Defensa como amante o pareja de la fiscal general del Estado. Así que a partir de ahí, Rosa... Bueno, yo te quería... Ahora sí. Bueno, no sé si aquí hay gente de contencioso administrativo, pero se ha producido una desviación procesal porque no sabía que había que hacer preguntas a Manu. Yo pensaba que tenía que hablar de la obra, de la Patria Olvidada, durante un tiempo, que yo quisiera, eso sí, con cierta libertad, pero yo sola, hablando, sin preguntar, pero bueno, intentaremos sobre la marcha, de forma sobrevenida, cambiar los derroteros de la intervención. Ante todo, me siento muy afortunada de estar aquí en estos salones tan bellos, tan balance de belleza, sí, para poder hablar de cuestiones al final un poco políticas, que son las que se expresan en la obra, en Patria Olvidada, a pesar de que me he informado y sé que este casino, en los comienzos, creo que allá por 1835, al menos los fundadores eran un grupo de jóvenes románticos y liberales, que lo que buscaban precisamente era un remanso de paz y de armonía y lejos de la exaltación política.
Entonces, justamente esta novela lo que pone de manifiesto y evidencia es esa intervención de la política y de una política muy exaltada y que socava los cimientos del Estado de Derecho en la justicia, en los tribunales de justicia. Desde un principio de la novela entiendo que se observa, se percibe un ataque frontal por parte del autor y de la historia al estamento político, y no solo al estamento político, sino también a los políticos togados, a los jueces politizados, que son justamente aquellos que han dejado la toga en excedencia y durante un tiempo pues, se dedican a ser consejeros de justicia de las comunidades autónomas, directores generales o ministros, o sea, de justicia, de interior o de lo que sea, o vocales del consejo. Junto a personajes más o menos imaginarios, hay otros cuyo nombre, cuya identidad se identifica o se ve esta correspondencia claramente con un personaje real, con una persona real. Carlos Les Mestres, Juan Carlos Campo, el ministro de Justicia Esperados, Pablo Iglesias debe ser, digo yo, Pablo Iglesias. A mí lo que me impresiona, me asombra desde el principio es el compromiso que asumes para ser capaz de dar nombres, pero así, tan claramente, y de evidenciar de esta manera las maniobras, las ingenierías políticas y las maniobras de esos políticos que te atreves a calificar de serviles y mansos con el poder, poniendo de manifiesto que su objetivo es colocarse exclusivamente en puestos de renombre. Entonces, lo dices a cara descubierta, realmente. Entonces, me parece muy valiente, si no temerario, rayando con la temeridad más absoluta. Entonces, no sé si piensas que puedes tener alguna represalia. Bueno, no sé qué opina. Yo lo que ante todo veo es mucha valentía, quizá demasiada, no lo sé. ¿Tú cómo lo ves? Bueno, pues a ver, yo la novela, aparte de historias personales que también se cuentan, algunas ciertas, otras fruto de la imaginación mía durante el confinamiento, pero la novela parte también de una crítica en dos vertientes. Uno es una crítica evidentemente al país, al Estado de Derecho. Yo creo que la función pública, en parte, particularmente en lo que se refiere a la esfera política, está copada, no todos, pero por oportunistas, es decir, gente que carece de cualificación y que su único objetivo, desde luego, no son defender los principios, el honor, sino utilizar las instituciones para ir pasando de cargo en cargo y vender a la opinión pública una serie de ideas aparentemente, en fin, puras, pero que el único objetivo que tienden es a mentir y a confundir y pretenden, en definitiva, destruir el Estado de Derecho. Construir una mera arquitectura formal, pero detrás de la cual solo haya en fin, una serie de cadenas de favores y una serie de clases privilegiadas que tengan una mayor posibilidad en cuanto al acceso a altos cargos o un trato diferente en cuanto a la justicia y en aquellos casos en los que puedan verse encuentros. Ese es el objetivo que persigue, bueno, el que han perseguido todos los gobiernos, particularmente controlando el Consejo General del Poder Judicial, montando farsas institucionales para elegir a los vocales del Consejo del Poder Judicial, con la complicidad también de algunos vocales del Consejo General del Poder Judicial. Yo creo que hay políticos tocando dentro de la judicatura que se pegan al poder político con el objetivo de alcanzar altos cargos. Eso de que son conservadores, vocales progresistas, yo no lo creo, son de sí mismos. Y algunos de los episodios que se narran en la novela, por ejemplo, es la situación del presidente del Tribunal Supremo de Carlos Mestres, en Patria Olvidada, que inicialmente llega al Supremo a partir de una farsa política y apoyado por el gobierno del Partido Popular, pero una vez que está en el Consejo General del Poder Judicial, como quiere dar el salto al Tribunal Constitucional, se le hace algún favor en cuanto al informe para que la fiscal exministra de Justicia, María Delgado, llegue a ser fiscal general del Estado y le hace un favor al gobierno de izquierdas, del Partido Socialista y del grupo de Podemos. Estoy hablando de la novela, por supuesto, cualquier parecido con la realidad es absolutamente una pura coincidencia. Se narran muchas situaciones, es una realidad, hay una degradación de la función pública. Yo
Recientemente tuve la oportunidad de ir al Congreso de los Diputados, a una comisión parlamentaria, y francamente, salvo 2 diputados, después de ponerle no sé cuántas reformas de la ley orgánica del Poder Judicial, incluso me preguntaron que por qué me había ido a comer con una diputada que no era de su partido. A ver, no creo que sea un tema de interés nacional, desde luego, mi comparecencia en el Congreso de Diputados para hablar sobre eso. Pero hay una degradación de la función pública. Lo conecto con personaje y ahora contesto a lo que me habías preguntado en cuanto al miedo, si hay algún interés, alguna premonición sobre represalia. Bueno, la novela también cuenta ya alguna represalia que sí se inició, no contra mí en sí, aunque yo era el instrumento, pero particularmente con la plataforma cívica por la independencia judicial. Era el objetivo por parte del actual Consejo General del Poder Judicial, por unos miembros del Consejo General del Poder Judicial, de desacreditar a la plataforma cívica por la independencia judicial por los informes de nombramientos que se hacen en torno al Consejo General del Poder Judicial, que no se ajustan en muchas ocasiones al mérito y a la capacidad, y sí a esas cadenas de padrinazgo. Eso es tan corrupción como recibir un sobre con dinero. Cuando el otorgamiento de plazas en altos cargos judiciales o de comisiones de servicio se pasa de la discrecionalidad a la más absoluta arbitrariedad, es pura y simplemente corrupción. Esos informes no sientan bien a determinados miembros del Consejo General del Poder Judicial, y contra mí se inició un expediente disciplinario, lo digo claramente, sin me mojo, impulsado por el presidente del Consejo General del Poder Judicial. A partir de ahí, estuvieron 1 año y medio con el expediente disciplinario, que tuvieron que archivar porque era absolutamente disparatado. Nos vino muy bien a la plataforma, porque esto generó un impulso en torno a determinados vídeos que hacíamos en torno a la independencia judicial, en torno a esa labor de nombramientos. Y bueno, yo, en cuanto a las preguntas que me hacías, pues yo la verdad que no tengo ningún miedo. Yo oposité a la carrera judicial, al fin y al cabo, por una vocación de servicio público. Por desgracia, los jueces y magistrados tenemos que poner sentencias, pero también ocuparnos de defender nuestra independencia ante determinados ataques que se producen por parte de la clase política. La novela también narra determinados ataques de miembros del gobierno a jueces y magistrados, y cómo se van produciendo esas presiones con la complicidad del ministro de Justicia o de determinados vocales del Consejo del Poder Judicial, y se van tejiendo esas cadenas de favores. Y en cuanto al miedo, yo la verdad que no tengo ninguno. Yo de hecho estoy dispuesto a perder mi carrera profesional y mi condición de juez con tal de seguir denunciando estas circunstancias. No sé si un día lo conseguirán, desde luego ya lo han intentado, pero a mí me vale mucho más el ser fiel a los principios y al honor que continuar siendo incluso juez o continuar incluso dictando sentencia. Eres muy dramático, porque no hablaba yo de eso. De poner en juego la vida, o en todo caso el puesto en la carrera judicial, no, pero yo hablaba de otras cosas más de sordina, más sordas, como puede ser pues, la apertura de un expediente disciplinario por algún tipo de retraso en el juzgado, que siempre hay algún asunto que se ha podido retrasar por unas razones o por otras, y mientras investigas las diligencias informativas, si ya tienes una cruz sobre ti o la diana, o las comisiones de servicio, que son bastante opacas a la hora de concederse, y si tú te postulas como uno de los aspirantes, pues igual no te lo dan a ti, precisamente porque se tiene mucha memoria, ¿no? De las cosas. Pero vamos, lo más literario es lo que tú has dicho, no lo que yo digo. Bueno, otro aspecto personal que quiero compartir con ustedes es que tanto Manu como yo somos cordobeses, y yo leo aquí algunas frases que me llenan de emoción, que me recuerdan a mi patria chica. Hablas del Callejón de las Flores, del Puente Romano, son muchas las evocaciones que hay ahí. Y también habla de la antigua Roma, de las conspiraciones para acabar con los emperadores. Pues ustedes no lo saben, Córdoba era la capital de la Bética, una de las regiones más ricas del imperio. Y eso es un orgullo que yo lo llevo conmigo y que lo comparto con Manu. Y ya sabemos la importancia que tiene Roma en nuestro derecho, que son los pilares de nuestro ordenamiento jurídico actual. También tienes, Manu, un capítulo verdaderamente inquietante cuando hablas de una conspiración de 5 mujeres para hacer eso que llaman en Alemania, una especie de coalición, un gobierno
de coalición nacional. Y me viene también a la cabeza que estamos ahora mismo pues conmemorando los acontecimientos de la Comuna de París, que siguen todavía siendo muy polémicos. Para algunos fueron criminales y delincuentes y para otros héroes. Ahora mismo la estabilidad en nuestro país parece sólida, pero tu libro, francamente, me llena de un cierto malestar, sobre todo habida cuenta de los toques proféticos que ya le conocemos, porque llegas a hablar incluso de crimen de Estado. El libro no tiene desperdicio, toca todos los palos. Manu, te lo pregunto, tú que tienes esa rara habilidad de ver el futuro y que penetras en el porvenir, me imagino que será una exageración, ¿no? Bueno, a ver. Bueno, yo no tengo que decir que estaría encantado que la realidad terminase como termina la novela, con ese cambio en España que hace que triunfe un Consejo General del Poder Judicial elegido por los jueces, un cambio en el gobierno, etc. La novela, evidentemente, tiene un parte de ficción y parte de realidad. Hay una parte que efectivamente está escrita durante el confinamiento y es un año después del COVID. De hecho, el atentado terrorista de Quintín ocurriría dentro de 3 semanas. No vayan al restaurante Quintín dentro de 3 semanas, vayan un poquito antes. Pero porque empieza a ocurrir en abril de 2021. Tiene parte de ficción, pues probablemente determinadas cuestiones en torno al crimen de Estado están inspiradas en algún suceso pasado, eso sí, pero implica a 2 gobiernos, al gobierno español y al gobierno francés. Y se va viendo cómo se van produciendo determinadas tradiciones. En el gobierno español, por parte del vicepresidente del gobierno, Raúl Iglesias, al presidente del gobierno, Sánchez Castellón, cómo se van traicionando y cómo se van situando los distintos ministros, el ministro del Interior Grande, Marlanda, y el ministro de Justicia, Juan Carlos Prados, cómo una pareja, digamos, juega 2 barajas, la fiscal general del Estado, María Delgado, y su pareja Baltasar Rial, cómo juegan a 2 bandas dentro del gobierno, tratando de ver cuál de las 2 salas del gobierno va a triunfar decisivamente. Se narran también las dudas del líder del Partido Popular en torno a la renovación del Consejo General del Poder Judicial y cómo se empiezan a hacer grietas dentro del mismo partido. Y por parte del gobierno, la situación del gobierno francés, pues narra también como el presidente, este sí que es un personaje absolutamente real, Emmanuel Macron, se va viendo como un personaje un tanto siniestro, y así empieza a entrar también en otro tipo de personajes franceses, el primer ministro Alain de Gaulle, que llega a primer ministro y después quiere alcanzar altos cargos del Estado, es un personaje absolutamente sin escrúpulos, sin principios, está dispuesto a todo para alcanzar el alto cargo de la República y está además casado con uno de los personajes esenciales de la novela, que es la bellísima magistrada juez de enlace francesa Juliette Chirac. Juliette Chirac es una mujer elegante, guapísima, que sale de París, viene a Madrid siendo juez de enlace francesa y tratando de huir de su pasado. Y ahí va a conocer al magistrado Martín Zaragoza, el protagonista esencial de la novela. Es un personaje que está inspirado, bueno, esto lo puedo decir, entre Santiago Pedraz y Eloy Velasco, magistrado de la Audiencia Nacional. Y va a conocer al magistrado Martín Zaragoza. Martín Zaragoza es un magistrado joven que llega a la Audiencia Nacional en comisión de servicios, le toca la instrucción de la operación Patria Olvidada en torno al Rey de Emérito y es un personaje, bueno, pues con cierta fama de conquistador dentro de la Audiencia Nacional, un bon vivant de Madrid, le gusta la noche de Madrid, los restaurantes de Madrid, con cierta fama, pues ya le digo, de conquistador, hasta que se topa con la juez de enlace francesa Juliette Chirac. Ella rompe todos sus esquemas, Martín Zaragoza se enamora perdidamente de Juliette Chirac y además dentro de la Audiencia Nacional pues se narra también otra trama, porque ese personaje de Martín Zaragoza es un magistrado valiente de principios, al que el Consejo General del Poder Judicial también le abre un expediente disciplinario con el objetivo de torcer esa causa o de presionar en esa causa que está llevando
en torno a la investigación de determinadas personas o políticos vinculadas a esas comisiones que aparentemente cobraba el rey emérito, tiene también, y en eso lo narro también en la novela, que es quizás con el objetivo de acercar también la judicatura a la ciudadanía, que parece que a veces nos ven como pues señores o señoras mayores que estamos con una toga y no tenemos vida personal y tal. Bueno, pues Martín Zaragoza tiene una vida personal bastante turbulenta. Martín Zaragoza tiene digamos, un enfrentamiento, hay una tensión emocional sentimental con una magistrada de la Audiencia Nacional, que es la magistrada Alicia Hierro, es la antagonista de la novela, de Patria Olvidada, es la que está de guardia en el momento que se produce el atentado terrorista en Quintín, y le toca, por tanto, la instrucción del atentado terrorista, y ella quiere ser al mismo tiempo vocal del Consejo General del Poder Judicial. No porque le interese tanto quizás esa parte de política judicial, sino porque es una magistrada un tanto insegura, que trata de recuperar en su vida al magistrado Martín Zaragoza, porque en ese momento se cruzan en la Audiencia Nacional y hay un hielo permanente, ni siquiera se saludan por esa tensión que mantienen desde el pasado, y Alicia Hierro va a hacer todo lo posible por recuperar en su vida al magistrado Martín Zaragoza. Esa inseguridad personal trata de suplirla llegando al Consejo General del Poder Judicial, y eso lo conecto con el riesgo que tenemos actualmente en España en cuanto al sistema de elección de vocales del Consejo del Poder Judicial. Yo no digo que, en fin, no me consta que un magistrado para llegar a ser vocal del Consejo se preste a condicionar la instrucción, pero la propia Alicia Hierro va condicionando su instrucción en cuanto a la autoría del atentado terrorista Quintín, autoconvenciéndose de que la línea de investigación que tiene que seguir es la línea que menos disgusta al gobierno de la nación. Con el objetivo, evidentemente, también de llegar a vocal del Consejo General del Poder Judicial. Hay una evolución en todo este acontecimiento. Juliette Chirac y Alicia Hierro representan el reverso en un lado los principios, la lealtad, el honor y el amor verdadero, y en el otro lado la ambición, el capricho y quizás la inseguridad personal. Son cuestiones que narro de verdad en la novela y que la trato de enlazar con esa situación del Consejo General del Poder Judicial y el riesgo que comporta para la independencia judicial. Cualquier magistrado podría haberse tentado ante esa situación. Yo no digo que se produzca, no me consta, pero con que haya un solo magistrado que para llegar a vocal del Consejo se preste a hacer determinados favores en la instrucción de las causas, particularmente en causa de corrupción política, ya en fin, se degrada la independencia judicial y la imagen de imparcialidad. Esos personajes existen. Alicia Hierro, Juliette Chirac, Martín Zaragoza, yo no digo que estén en la Audiencia Nacional o en la jurisdicción penal, pero esas historias, esos personajes existen de verdad en nuestra carrera judicial. Has mencionado que la historia discurre en paralelo en el gobierno de España y en el gobierno francés. En el gobierno de España se produce una lucha intestina de carácter muy crudo dentro del gobierno por el poder, y en pro de una democracia malentendida, que es fruto de una dictadura del pueblo soberano, se apunta una limitación de las libertades individuales. En el contexto de la pandemia, además. Antes decía don Gerardo que parece como que vaticinaba esta obra lo que está sucediendo en la realidad como si fuera una fotografía de lo que está sucediendo. Y realmente este tema es pequeño, es secundario, sin duda alguna, dentro de todas las tramas que se plantean, pero la cuestión de la pandemia y la limitación, la merma de las libertades individuales, está tratado en tu obra. Y es curioso porque hoy, precisamente, Elisa Beni, en el diario.es, ha publicado un artículo bastante interesante respecto de lo que parece va a ser la aprobación de lo que llaman pasaporte verde, que es la necesidad de que se haya cumplido unos requisitos como la vacunación primero o haberse realizado una serie de pruebas PCR para poder viajar. Hace un análisis, que era lo que quería decir, que tiene un enfoque muy parecido al del libro. Evidentemente primero es tu obra y luego el libro, y desde luego lo que ha sucedido de forma sobrevenida es la aprobación. Parece ser que va a ser aprobado este carnet. Entonces, te causa cierta un desazón coincidir en algo con Elisa Beni. Es posible
que te causa extrañeza y en todo caso, bueno, en fin, la pregunta podría ser por ahí, si te parece muy comprometida, también me puedes contestar a una parecida, que es si tú crees que cualquiera de cualquier bando político se sentiría como lector cómodo leyendo esta obra, porque das palos a un sitio, a un lado y a otro, o sea que... Ya sé que me tiene una gran estima y tal, hombre, la verdad que me fastidia un poco coincidir con Elisa Beni, pero vamos, no eso, porque ya coincidí en el pasado cuando ella defendía que a los vocales del Consejo del Poder Judicial lo deberían elegir los jueces. Después ya cambió porque se ve que había otros intereses ahí, que hay un gobierno distinto, entonces me interesa más agradar a ese otro gobierno. Pero, a ver, yo sí, en la novela, ya digo, no solo desde un punto de vista judicial, tal, narra evidentemente esas relaciones personales, sentimentales de jueces, magistrados, esas ambiciones del poder, esos egos que a veces se producen dentro de la judicatura, también esos egos dentro de la política, porque va hace un recorrido por Madrid. Lo que comentaba Jesús Villegas anteriormente, esta casa es parte esencial de la novela, de hecho es la parte que determina el desenlace de la novela, esa reunión de la que habla Jesús, que no quiero extenderme mucho, pero se produce aquí, en esta casa, y es el desenlace de la novela. Pero no se circunscribe solo y exclusivamente al ámbito judicial. Narra también esa restricción de libertades que de manera desproporcionada parece que la ciudadanía ha aceptado con absoluta docilidad. Hemos asistido con la excusa de la pandemia y con la excusa del miedo. Bueno, es cierto que hay restricciones que quizás sean necesarias, pero que aquí se han adoptado restricciones incluso de manera irracional, desproporcionada, en cierta medida arbitraria y desde luego no ajustándose a los cauces constitucionales. Muchas de las medidas que se han adoptado ni siquiera superarían el canon de constitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. Está escrito hace un año y ahí ya se empezaba a plantear, por ejemplo, ese gobierno que con el objetivo y bajo la excusa de prevenir futuras pandemias o de paralizar la que tenemos, un año después empieza a instaurar medidas como los geolocalizadores en teléfonos móviles para controlar al ciudadano, la instauración de ese pasaporte sanitario de tal forma que yo tenga que acreditar unas determinadas condiciones médicas para viajar, para entrar al cine, para moverme de manera libre por todo el territorio nacional. Son todas ellas medidas que restringen las libertades y bajo la excusa de esa pandemia se utilizan finalmente por el gobierno, en la novela, en parte olvidada, con otros objetivos de control político, por ejemplo, de control de la oposición, de control de determinados jueces. No voy a revelar mucho, pero hay un Watergate que afecta al presidente Sánchez Castellón y que tiene su origen en esa restricción desproporcionada. Yo sí, ahí en la novela lo que trato es de llamar la atención al público y a la gente en general, esté o no relacionado con el mundo del derecho. La democracia y las libertades son una conquista diaria, no es algo que se consiguió en el 78 y que a partir de ahí nos va a durar toda la vida. Y yo sí veo una degradación permanente del Estado de Derecho, no solo en cuanto a la separación de poderes, sino también en cuanto al régimen de libertades y derechos fundamentales que tenemos, y se aceptan de manera absoluta sin poner en cuestión. Yo creo, llamo la atención a que la gente alce la voz y se enfrente a esas, se cuestione al menos el porqué de las medidas y el porqué de la posible desproporcionalidad de esas medidas. No se puede aceptar todo de manera dócil, hay que tener un poquito de espíritu rebelde. Parece que cuando en esto y en otras materias, que parece cuando oigo a algunos diputados defender, por ejemplo, la presunción de inocencia, ahora que tengo aquí a un juez de violencia de género, la presunción de inocencia en determinados casos, por ejemplo, de violencia de género, pues parece que es que si defienden que la presunción de inocencia es algo que debe aplicarse, pues están desprotegiendo a la mujer, porque no, para nada. La lucha contra la violencia de género es algo absolutamente loable y algo que debe impulsarse de manera absoluta, pero no puede ser a costa de cargarnos la garantía de derechos constitucionales. Entonces, yo trato de remarcar eso. Por vía del populismo no podemos terminar cargándonos el Estado de Derecho. Bueno, pues, francamente, Manu, muy valiente porque acabas de tocar un tabú, un objeto maldito que uno se contamina cuando lo toca, como si fuera la maldición de Tutankamón, porque difícilmente se puede decir algo más políticamente incorrecto. Yo, desde luego, como juez de violencia de la mujer, tengo que decir que la violencia contra las mujeres es una de las peores plagas que estamos sufriendo, pero que eso no puede ser excusa, por ejemplo, para invertir la presunción de inocencia
como por desgracia algunos parece que están empeñados. Valga esto simplemente como nota de pie de página por alusiones. Y vuelvo al libro de Manu, que tiene un capítulo aquí que se llama Periodismo de raza, y que pone el dedo en la llaga sobre un asunto verdaderamente importante en el funcionamiento de una democracia, que es el de la libertad de prensa. Y a mí, Manu, se me viene a la cabeza un episodio reciente, que es el nombramiento del Consejo Rector de Radio Televisión Española. Y me ha sorprendido el paralelismo que tiene con el nombramiento del Consejo General del Poder Judicial. ¿Crees que son síntomas de una misma enfermedad? Por supuesto, o sea, que el objetivo de determinados políticos, pero de uno u otro signo, porque esto se ha producido de forma permanente con los distintos gobiernos, es controlar las entidades independientes. El Radio Televisión Española, el Consejo General del Poder Judicial, y además propicia que dentro de los distintos ámbitos profesionales, sea la prensa o sea la judicatura, es cierto que la inmensa mayoría de jueces hacen una labor independiente, incluso no reciben presiones, y si las reciben en algún momento en caso de interés político, pues no se avienen a esas presiones. Pero sí hay determinados miembros que pueden ceder a esas presiones con el objetivo o de alcanzar otros cargos profesionales, de ir saltando. Y no necesariamente tiene que ser a través del ejercicio de la jurisdicción, sino a través de puestos de responsabilidad institucional, como puede ser el Consejo del Poder Judicial o Radio Televisión Española. Simplemente a veces ni siquiera condicionando sus decisiones, que también, sino condicionando informes o transmitiendo información privilegiada con carácter previo a determinados políticos, para que la utilicen según su criterio. Yo ahí en la novela pongo también en tela de juicio, que además es esencial para la democracia, esa doble vertiente del periodismo. Pongo de relieve determinados periodistas, un tal Ernesto Grinda, que se presta con un determinado diario digital, que se presta a la fabricación de determinadas noticias, a veces con el objetivo de atacar a algún magistrado cuando dicta una resolución que no es conforme al gusto del grupo de poder que le apoya, y también otras periodistas de raza que no se avienen pese a que están en un determinado periódico más cercano a la izquierda. Esta es una periodista absolutamente real que termina revelando ese Watergate que hay en la novela, que es Julia Pérez, es una periodista de raza valiente, independiente, y que con independencia de la información y la trascendencia que tiene para determinado grupo de poder, ella la saca a la luz y hace un gran servicio de luego a la democracia. Pero mi pregunta realmente, ¿te gustaría formar parte, ser miembro del Consejo General del Poder Judicial local para cambiar todo esto por dentro, dado que lo conoces muy bien, lo expones muy bien en la obra, en tu novela, y puesto que tienes esos conocimientos también para exponer lo mal que funciona, también para revertir la situación y mejorarla, ¿no? Pues mira, esa te voy a contestar con una doble respuesta. Yo sería vocal del Consejo General del Poder Judicial siempre que tú estuviese en el Consejo del Poder Judicial como presidenta o como vocal. Pero porque de verdad confío en magistrados como vosotros, que son absolutamente independientes y sé que no se van a prestar a determinadas presiones. Yo no me voy a presentar a vocal del Consejo General del Poder Judicial mientras este sistema de padrinazgo político exista, porque me parece humillante. Yo no estoy dispuesto a que me sometan a vetos ni a que no valoren. Simplemente, bueno, mi programa de actuación que presentaría para ser vocal del Consejo, y que si soy amigo o si hay otro que es más amigo, me van a poner un veto en uno o en otro sentido. Yo eso, fíjate, lo conecto, además esa aspiración. Yo me presentaré algún día vocal del Consejo del Poder Judicial en una lista como magistrados como vosotros cuando elijan los jueces. Mientras no elijan los jueces, yo no me presentaré a vocal del Consejo del Poder Judicial. No es que tenga un nombre, sí me presento porque creo que puedo aportar algo, pero tampoco es la máxima aspiración de mi vida, sino que el sistema cambie, con independencia de que yo sea vocal o no. Y lo pongo además en relación a esto, que es uno de los ejemplos esenciales de la novela, con una persona además muy cercana a mí, que también tiene, bueno, que de hecho se desdoblan los personajes, en Juliet Chirac y en la inspectora López, es la inspectora López. La inspectora López es una agente del CNI que podía tener ciertas aspiraciones profesionales y podría amoldarse a las exigencias que le impone la secretaria general del Centro Nacional de Inteligencia, una magistrada muy pegada a Podemos que se llama Vicky Magaga,
y que le obliga incluso a falsificar una determinada investigación, le intenta obligarla a falsificar una determinada investigación con el objetivo de ocultar los datos en torno a ese atentado terrorista de Quintín, porque le interesa una parte del gobierno. La inspectora López tenía dos opciones. Una era prestarse a esas expresiones de su superior jerárquico y posiblemente continuar en el Centro Nacional de Inteligencia, o negarse a cumplimentar esas presiones. Y la inspectora López se niega a cumplimentar esas presiones. Parece que entonces su carrera profesional termina, pero sin embargo no termina. Inicia, yo creo que eso lo deben saber. Tampoco el ceder a las presiones te lleva a la cúspide, porque después yo estoy harto de ver determinados individuos que se han prestado a presiones y tampoco consiguen el objetivo que hemos tenido. Bueno, pues la inspectora López inicia otro camino, vuelve al Cuerpo Nacional de Policía, termina integrándose en el Club de la Moda Española y a partir de ahí se toma la revancha, desentraña toda esa operación que estaba en torno al atentado terrorista de Quintín, se acerca a la femme fatale de Brigitte Chirac, que la lleva a conectarla con el ministro del Interior francés, y termina al final enfrentándose cara a cara con su superior jerárquico. A la inspectora López esa apuesta por los principios le sale muy bien. No voy a decir dónde llega la inspectora López, pero le sale muy bien. O sea que a veces el ser fiel a los principios y al honor no necesariamente es sinónimo de un fracaso profesional. Creo que no se debe buscar como único objetivo, pero te puede llevar precisamente a éxitos inesperados incluso a nivel profesional. O sea que hasta que el Greco y la Unión Europea no obligue al gobierno de España a retirar esa proposición de ley que ya está aprobada en el Congreso y la reforma de la ley orgánica sobre la forma de nombramiento de los vocales, de los 12, de los 20 vocales del Consejo de Administración Judicial, entonces no te presentas, ¿no? Yo creo que nosotros tres no nos presentaremos nunca mientras no cambie el sistema de elección de vocales del Consejo. Pero escribirías otra obra, ya que como te va a seguir conmoviendo nuevos episodios de la farsa de siempre, ¿vas a escribir una continuación quizá? Se está ya escribiendo. ¿Sí? Ya tengo hecho los dos primeros capítulos, voy un poquito más lento y también está un poco que se vaya conociendo, y tener en cuenta que esto lo escribí durante el confinamiento, era mucha hora y aparte hacía esto y beber vino. Yo creo que iban las dos cosas un poquito relacionadas. Pero la verdad es una actividad muy bonita y además yo me quito el sombrero porque para mí esto es un hobby, yo no soy para nada maravilloso, ha sido algo entretenido y me quito el sombrero ante el que de verdad se dedica profesionalmente a la creatividad, con toda la incertidumbre profesional y todo el esfuerzo que conlleva y el esfuerzo, que te llegue la inspiración en un momento determinado, me parece una actividad preciosa. Yo la verdad que escribo sobre todo cosas más jurídicas, es mucho más bonito esto. Si pudiese dedicarme a esto, no te quepa duda, Rosa, que me dedicaría. Pero bueno, que sigue escribiendo, sí, la segunda parte llevo 2 capítulos y tardaré un poquito más en publicarla, pero sí. Bueno, pues me dice Manu que está ya. Sí, bueno, termino entonces ya cerrando. Vale, pues entonces voy muy brevemente y termino ya con una pregunta y ya con la despedida. De todas formas, habéis visto la pregunta de doña Rosa Esperanza. Yo me he quedado pasmado, dispara con la artillería pesada. Aquí pone, son muchos años después de instrucción. En el juzgado de instrucción número 646 de Madrid, la actividad de la magistrada Rosa Tello continuaba siendo tan frenética como siempre, tan frenética y tan contundente, o si me lo permites, con tan mala leche, porque menudas preguntas. Ya me había avisado. Yo quiero recomendarles también de la obra, que es apasionante y hemos hablado mucho de ella. Le pido, lo ha redactado precisamente Rosa Esperanza. Y verán ustedes en este libro un mundo versallesco en el cual muchos jueces revolotean por el mundillo de la política como mariposillas, y viven en lujo y viven en ambientes de placeres y de desenfreno. Miren, los jueces no somos eso. Es cierto que hay una minoría de políticos togados que se humillan ante el poder por tener un cargo. Miren, nos moriremos todos más tarde o más temprano, se convertirán en polvo y lo único que quedará de esos políticos togados
precisamente el libro que he escrito más sobre ellos, porque no han sido nada más que los lacayos del poder. Manu no tiene nada que ver con esa gente. Manu se juega el pellejo. Manu no se humilla, no forma parte de esa cohorte de lacayos que como perritos a la mesa de los señores esperan a que caigan las migajas. Miren, Manu no es un general de salón, de esos que va planificando la batalla sin haber pisado jamás una trinchera. Manu ha sufrido en sus propias carnes la represión de autoridades politizadas y se ha visto en el trance de perder su empleo y su sueldo, y nosotros vivimos de esto, no tenemos otra fuente de ingresos. Nos jugamos nuestro pan en el sentido literal de la palabra. Tenemos un gran país, tenemos una gran justicia, con magistrados íntegros, inteligentes y trabajadores. Hay una pequeña minoría que les hace caldo gordo a los señores de la política, pero la vamos a extirpar como un cirujano que acaba con un tumor. Y aquí tenemos a nuestro héroe, a Manu, y héroes también tenemos que ser todos, porque los políticos no van a hacer nada. Manu, en realidad no te hago ninguna pregunta, sino tan solo decirte que adelante con la segunda novela. Bueno, bien, gracias. Suele exagerar muchísimo, se nota que amigo, vamos, yo soy un integrante más de la plataforma está formada por muchas personas. Yo no solo ya la plataforma, dentro de la carrera judicial yo tengo compañeros excelentes en mi jurisdicción, en el partido judicial en la que estoy, en la asociación judicial también a la que pertenezco, la Asociación Profesional de la Magistratura, y el 90% de los magistrados, de verdad, yo de ellos sí que me siento muy orgulloso y son, bueno, pues esa fuerza que impulsa yo a lo mejor a ser un poco más atrevido y decir algunas cosas porque no tengo a lo mejor barra de medida. Yo antes de clausurar, y nos va a cantar Carmen también una última canción para clausurar, no sé si el público quiere hacer alguna pregunta o algún comentario o crítica, o decir, pues no, tenéis razón, todo esto que habéis dicho no tiene nada que ver con, no sé si hay alguna pregunta, y si no ya clausuro yo, pero... No se ve nada. Oye, en Alicante me hicieron muchas preguntas, pero sobre la novela, pero... Que se ha dicho poco. Bueno, si no, yo voy a terminar, salvo que haya alguna pregunta, voy a terminar con la parte o la página que, al margen del prólogo y el epílogo, el prólogo que lo hizo mi buena amiga Cristina Muñoz, la magistrada Marina Muñoz, dentro de la novela, y del epílogo de Rosa, que es la mejor parte de la novela, lo que está mejor escrito, sin duda, mucho mejor que lo mío. Pero voy a terminar con la página que a mí más me gusta y que yo creo que para mí, por lo menos personalmente, revela esa filosofía de vida y esa posición que tengo, no solo a nivel profesional, sino también sentimental y personal. Es una serie de ideas que yo lanzo para el que quiera cogerlas. Rebélense, alcen la voz y sean libres. Enamórense, conmuévanse y arriésguense. Lloren y ríen. Sufran y miren sus heridas con orgullo. Suban por la montaña de espinas. Caigan, piérdanlo todo y vuelvan a levantarse. Sientan esa felicidad única, infinita y perpetua. Patrimonio exclusivo de los valientes. Sean fieles a los principios y al honor. Busquen su heroica mano con idealismo imperturbable. Vivan y háganlo sin miedo, porque hoy, ahora, es el último día, el último instante, el último segundo, y esa es la única seguridad que debe llevarles a amar cada momento de su existencia. Muchas gracias. A mí me gustaría decir unas palabras, Manu. Muchísimas gracias por el coraje, ¿no? Ese Valientes casi no esconde dentro de lo que es la ficción, la literatura, lo que está pasando ahora mismo. Y es de admiración y de valentía, no tapar nada, hablar sin tapujos, no opinar alto y claro, decirlo. Y bueno, yo me considero una muñana, yo creo que soy partidaria de los otros, no de esta polarización del Estado, estas dos Españas cansinas. Y yo creo que este libro es... por todo lo que habéis dicho, ¿no? Yo saco la conclusión de que es el libro de los terceros, de esos otros que pretenden ser independientes y, bueno, pues
como vosotros jueces, el servicio público, servir al Estado, servir a los ciudadanos y gracias. Estoy completamente segura de que nadie está seguro. Estoy completamente segura de que tú por mí no das ni un duro. También pienso con cierta frecuencia vernos a todos en un bar. También veo que no te interesa y que nada va a cambiar. Supongo que no te gusta pensar que tú a mí no me das igual. Supongo que te cuesta olvidar todo lo que hice mal. También pienso con cierta frecuencia vernos a todas en un bar. También veo que ahora te interesa y que todo va a cambiar. He pillado unas botellas, me han costado muy poca soledad. Pronto podremos celebrar que nos hemos vuelto a encontrar. Estoy completamente segura de que nadie está seguro, pero sí que estoy segura de que los jueces son independientes, por lo menos algunos. Gracias a Manu, a Rosa, a Jesús y a Gerardo por invitarnos al casino y gracias a ti, Miguel.